¿qué tipos de victimización, ahora sí vamos a hablar, qué tipos de victimización secundaria se han estudiado? O sea, que sabemos que genera victimización, pues, ¿qué partes del proceso son los que generan esto? Primero, ¿qué vamos a entender por victimización? Hay dos posturas, la primera es la clásica, que es como la clínica. La primera postura es, un proceso es de victimización cuando genera un daño. Un daño, en este caso, a lo mejor si somos psicólogos, psicológico. O sea, cuando algo te hace daño, entonces estás siendo víctima. Pero hay otra postura que no se contrapone necesariamente a la primera, pero que nos da más amplitud para poder entender esto, que no es necesariamente cuando haya un daño, sino cuando se ha vulnerado un derecho, o que este daño más bien está en otros términos. En concreto, por ejemplo, un niño puede ser víctima de abuso sexual y puede ser, y esto es importante, que no haya daño psicológico, porque el niño no se dio cuenta. Piensen ustedes en explotación sexual infantil de videos. Muchos videos tienen que ver con grabar a los niños desnudos que están jugando. Y ellos ni siquiera se están dando cuenta. Y el psicólogo no necesariamente va a registrar que el niño tiene efectos. Pero eso no quiere decir que no haya sido víctima, porque ahí se le vulneraron sus derechos relacionados con su persona, su privacidad, su desarrollo, etcétera, etcétera. Piensen ustedes en temas como el acoso callejero. Una víctima de acoso callejero a lo mejor no va a tener daño psicológico clínico, pues. Va a estar a lo mejor una persona muy molesta, muy frustrada, etcétera, etcétera, pero no va a salir mal en un diagnóstico psicopatológico, pues. Pero eso no significa que no sea una víctima, porque se le están vulnerando sus derechos de, no sé, libre tránsito, por ejemplo, de entrada, ¿no? De estar a gusto yendo en un transporte público. Entonces, es algo que todos deberíamos tener acceso. Nadie debería de sentirse nervioso cuando camina en la calle, nadie. Pero resulta que en nuestra sociedad hay todo un porcentaje de la población que lo vive y hay otro que no lo vivimos. Yo no lo vivo, ustedes que son mujeres lo viven. Y eso no quiere decir que ustedes vayan a salir en una escala de depresión o de ansiedad muy alta. Esto es un criterio importante, pues, para que cuando no necesita estar el niño, pues, en pánico, el pánico, y es como muy claro, ¿no? Lo vemos ahí, eso vamos a ponerle ahorita que es clínico. El niño está muy asustado y el niño claramente sus emociones no le dan para que esté ahí. Pero ¿qué tal que el niño dice, está muy tranquilo, pero no quiere estar ahí? Dígame. En ese sentido, si cambiara otro contexto, dentro de la violencia intrafamiliar, Ya. es como es también esta parte como oculta, ¿no? O sea, el niño no es agredido, pero ve los padres golpeándose. Claro. Está también dentro de este Claro, contexto. es lo mismo. Lo mismo. Mira, O sea, te voy a dar un ejemplo, perdón, para que pasa mucho, a lo mejor te sirve. Me ha tocado ver evaluaciones de violencia familiar, de cuestiones familiares, de un juicio familiar, en donde hay antecedentes de que uno de los cónyuges, el padre casi siempre golpea a la madre, pero al niño no le pega, dicen. Y entonces como en las decisiones es, bueno, a ver, espéreme, es que él nada más le pega a la madre, al niño no le hace nada. O sea, como si no le está violentando. Y dicen a veces los psicólogos, a las psicólogas así como de, no, es que eso es como un asunto privado otra vez entre ellos. Noten cómo el asunto clínico luego no nos permite ver la realidad. Y uno se pregunta, bueno, pues cómo se imagina ese psicólogo que se da la violencia familiar? O sea, él se imagina como que buenas noches, mijo, se vaya a dormir. Nos vamos a ir a un cuarto que está aislado por ruido para que nos podamos partir. sí, es que precisamente, vuelvo a lo mismo, en la escucha de menores, de repente el escuchar, bueno, valga la redundancia, pero el escuchar a un menor que dice, a mí no me pegan, pero sí me asustó cuando le está gritando a mi papá. Entonces ahí como de repente determine con quién de los dos padres el menor se encuentre estable, podemos decir es que los dos, o sea, los dos de alguna forma son Estás hablando de una violencia simétrica donde los dos se violentan. Uh-huh. Es lo más difícil de mi vida, créeme que... Exacto, es por eso que en este sentido, el niño no es afectado como, sí es afectado, sí, porque es parte es testigo. Qué buena reflexión, sí. De dicha violencia dada. Entonces, es ahí donde cuando vas con un niño, obvio que si la mamá lo besa, lo abraza, en la escucha me va a decir, pues mamá. Sí. Pero dentro de ese recuerdo está muy latente lo que él escuchó, lo que él ha vivido,
niños se ciega mi papá, mi mamá, así textualmente te lo dicen, se ciega, él sabe, y sí lo sabe, pero en este sentido, lo que dices, qué delicado es, porque realmente ahí también se está haciendo víctima, digo, de todo el contexto que vive, mientras el niño no defina bien realmente cuál es la figura que para él es importante. Claro. Y pues la angustia que le genera todo este contexto, o sea, bueno, es parte de comparto parte de lo que escucho y recuerdo de las intervenciones que he hecho, pues también es muy delicado, por lo que yo te decía hace ratito, es que tanto es muy oportuno tener el espacio totalmente separado hasta no ver muy claramente si el niño está capacitado para describir el hecho violento dado entre los padres. Exacto, porque hasta la forma en que el niño va a hablar en una audiencia está determinada por una serie de procesos de ajuste de haber sido un niño que vivió en un ambiente donde hay violencia. O sea, a veces uno espera ver a la víctima de violencia con efectos psicológicos, ¿no? Como si le acabara de pasar, como si fuera un accidente de tránsito. Y lo que vamos a ver realmente es una persona que todos los días le toca ver un accidente de tránsito. Entonces lo llega y lo platica como si no hubiera efectos. En realidad lo que estamos viendo, uno de los efectos o indicadores que deberíamos tratar de describir, es que estamos viendo una víctima típica de violencia porque tiene procesos de ajuste a esa ansiedad, desesperación, pánico que puede tener. Los juicios familiares para mí es de lo más complicado porque, como bien dices, a veces no se trata de decir con quién va a estar mejor, sino con quién va a estar menos mal o algo así, ¿no? O sea, como es muy, muy complicado, ¿no? Pero bueno, ojalá tengamos otra oportunidad en otro momento para hablar más de psicología en el ambiente familiar, para las evaluaciones y todo eso, pero en concreto creo que este criterio les puede ser útil. No solamente pensemos en el daño, sino pensemos en los derechos. Noten cómo ahora entonces los abogados hay que saber más de psicología, pero los psicólogos debemos saber más de derechos humanos, sobre las convenciones de los niños, sobre los parámetros de la corte, porque entonces, si no, lo único que vamos a tener son la clínica. Si está ansioso, si está deprimido, y dices, bueno, pues ¿qué tenemos que esperar hasta que esté así para que entonces veamos que al niño no se le está dando algo? Aparte, los niños son muy moldeables, a veces no te van a presentar muchos de los efectos psicológicos que se esperan. Ver depresión en un niño es rarísimo. O sea, los niños tienen una capacidad de moldearse porque precisamente para eso están en esa etapa de desarrollo, que luego nos puede hacer parecer que no está sucediendo nada. ¿Qué es lo que puede generar victimización secundaria? Los tiempos, ya lo platicamos bastante, ¿no? O sea, se pasa mucho tiempo, es muy tardado. La capacidad de atención y de espera y de angustia que puede vivir un niño es mucho menor a la que puede tener un adulto. Entonces el niño puede pasar, o sea, media hora, 40 minutos, una hora para él son diferentes que para nosotros. Los procedimientos burocráticos, ¿a qué me refiero con esto? También se ha estudiado cómo es que al niño no se le explica para qué está ahí, o como que de alguna manera los adultos se clavan en el procedimiento burocrático y ya no saben como el espíritu de lo que se está haciendo. Y entonces se hacen bolas a la hora de explicarle al niño. Y esto le genera más confusión. Y aquí llegamos a un principio fundamental. Entre menos información tenga una persona, entre menos control percibido tenga sobre una situación, mayor ansiedad. La ansiedad es un producto de la sensación o percepción de pérdida de control. Entonces, a mayor información, mayor anticipación de que algo va a suceder en el futuro, el niño va a tener, se supone, menos ansiedad. En concreto, la preparación del niño se basa básicamente en ese concepto. Explicarle muy bien al niño y anticiparle lo que va a suceder. Si no le anticipamos y de repente ya está en un juicio, ansiedad hasta arriba. Si le enseñamos una foto del juicio, si lo llevamos a conocer al juez, la ansiedad puede disminuir. Y eso, aunque la situación realmente sea negativa, un poco es como cuando vas a ir a un procedimiento médico. No sé si ustedes cómo sean, pero cuando yo estoy en un procedimiento médico, yo hago muchas preguntas porque estoy ansioso. Y lo que quiero es controlar la situación. ¿Cuánto tiempo se va a tardar? ¿Esto para qué sirve? Etcétera, etcétera, ¿no? Los niños son iguales, por eso a veces cuando están ansiosos te empiezan a preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque tienen miedo y lo quieren controlar. Por eso es importante, pues, la información. Si la información no es clara o no está adaptada, como dice el compañero, para los niños, más ansiógeno va a ser para todos. ¿Qué cuestiones pueden generar en particular? Bueno, hay cosas en el discurso o en los procedimientos que están implícitos. Voy a mostrarles algunos ejemplos. Algo común puede ser sugerir responsabilidad de los niños en los hechos.
a la hora de hablar con ellos. Pues me estoy refiriendo a la hora de hablar con ellos. O como de no haberlo dicho antes a veces. Sobre todo se trata de personas que trabajan en la investigación que no saben diferenciar entre lo típico y lo atípico. Pregunta para ustedes. ¿Es típico que un niño se tarde en, no sé, meses o hasta años en hablar de abuso sexual? ¿Es típico? Sí, es típico. Muy bien. No es raro, o sea, no es para sospechar. Digo, hay que siempre corroborar todo lo que estamos investigando, pero no es como, se me hace raro. Bueno, si te hace raro quiere decir que no sabes del tema. Es típico que una víctima, ahí les va, no le voy a decir típico, pero puede pasar que un violador, estoy hablando de adultos ya, le mande mensajes después de haber violado a su víctima. Sí, efectivamente. No es raro que tengan de hecho una relación y que el otro le esté, oye, pero ¿por qué me hablas? O hay que vernos, bueno, está bien, o sea, eso puede pasar, una víctima de violación. Si tú no sabes eso y eres un operador, te va a parecer extraño. No quiere decir que no tengas que averiguar todo, lo que quiere decir es que qué es lo que de entrada te va a parecer extraño. Cuando algo te parece extraño es cuando puedes hacer esto. Que de alguna manera le pones ahí como características. Algo que suele suceder en nuestra cultura es pensar que los niños tienen las mismas capacidades que los adultos. O sea, piensen cómo, si vemos a un niño en la calle, en una de las avenidas más transitadas de aquí también aquí pasa. Ves un niño sobre un camellón, va a depender de qué clase social sea el niño para que nos espantemos. Si vemos un niño así como que parece que su mamá lo perdió en el centro comercial, lo vemos en el camellón, casi que paramos el tráfico para detenerlo. Pero si es un mismo niño de los que anda pidiendo dinero, nadie dice nada, ¿no? Es como, bueno, ahí está un niño en el camellón. O sea, no es como que los niños no tengan capacidad de estar en el camellón, sino más bien hay niños que nos preocupan y hay niños que no. Cuando hay niños que no, aumenta la probabilidad de que hagamos esto. Estos niños, no, es que estos niños son, y porque en nuestra cultura hay este discurso bien duro sobre cómo los niños ya están muy avanzados y que hay que, ¿se acuerdan todo este rollo de vamos a culparlos, vamos a procesarlos como adultos porque luego ya hay niños? Todo eso, ¿saben quién no firma nada de derechos de los niños ni de estos protocolos? Los americanos. Los americanos no firman nada. ¿Por qué? Porque ellos sí quieren así, un niño hizo tal cosa como adulto. Nosotros no, nosotros se supone que sí respetamos los derechos de los niños, pero nuestra cultura luego a veces no lo hace como de tan buena manera. Otra cosa que se puede hacer durante la investigación, todavía no hablo de la preparación, estoy hablando como de cosas que se pueden hacer alrededor, cosas que obviamente se tienen que evitar en la preparación. Someter al niño o a la niña a preguntas constantes o sea, este es un dilema, no tocar el tema aun cuando no quiera abordarlo, ¿no? O sea, una es, el niño no quiere hablar, entonces como no quiere hablar, pero nosotros sabemos que es importante que hable porque para la investigación lo requiere, entonces vamos a preguntarle. ¿Cuál de los dos tendríamos que preferir? O sea, que el niño no hable por cuando nos dice, no quiero hablar, o insistirle. Respetarlo, muy bien. Eso es lo más difícil del mundo que se haga. Ya hay procedimientos, hay formas de hacerlo. Hay formas como de insistir, que no es insistir, sino más bien es dar una oportunidad, regresar. Pero si no, es no. No es como de, bueno, pues vamos a convencerlo. O engañarlo, esa sería la otra que he visto que luego se hace. Que no le dicen qué está sucediendo y la psicóloga o el psicólogo lo llevan como a un lugar donde vamos a jugar y hay otra cosa y como que medio meten el tema. Eso tampoco es adecuado. Porque otra vez los niños juegan y tú no vas a saber distinguir si estás jugando con alguien, si el niño está jugando contigo, hablándote de ciertas cosas, o está agarrando una versión y le está aumentando fantasía porque está jugando contigo, si has establecido el protocolo de manera adecuada y le has explicado qué es lo que va a suceder. Son niños, no son tontos, es como lo fundamental. No es como cuando decimos hay que hablar a su nivel, no significa bajar el nivel, sino ajustar el nivel. No es como voy a hacer, como le hablo a los adultos, pero ahora en manera condescendiente. No, así no se habla con los niños. Me ha tocado ver juzgados ya, afortunadamente menos, en que les dicen mijos, por ejemplo, ¿no? Oye, mijo, estamos aquí todos somos tus amigos. Como una especie de, bueno, esto es un día de campo, no todo va a estar bien. Pues obviamente no está sucediendo eso, se le está engañando al niño. Por ejemplo, a veces se le puede responsabilizar esto, sobre todo se ha estudiado en familiares.
el tema de la audiencia, pues, o de la escucha del menor para ver con, digamos, con cuál padre se quiere quedar. Tiene sus implicaciones eso, dime. Ahorita que mencionabas esta parte de cuando el niño está ya en el área donde va a ser escuchado y le presentas a las autoridades y obviamente tienes que adecuar hasta el vocabulario para ver cómo, por ejemplo, le vas a presentar a las autoridades. ¿Tú qué palabras usarías para no hablar en términos técnicos? Por ejemplo, ¿cómo le dices para no usar la palabra juez, para no usar la palabra ministerio público y cuál es su función? Al explicarle al niño, ¿tú cómo lo harías? Muy bien, ahí la idea sería, sí hay que usar la palabra técnica porque ellos lo van a oír, pero luego hay que explicarles funciones, ¿no? Entonces, tendríamos que hablar de un niño en particular, porque tenemos que oír cómo es que habla el niño. Porque ahorita que ven el procedimiento se fijan que primero le preguntamos qué es lo que él entiende. Y cuando escuchemos su vocabulario, entonces nosotros hablamos con ese vocabulario. Pero en concreto, por ejemplo, si nosotros hablamos, ¿cuál es el trabajo, a ver, nosotros, adultos, cuál es el trabajo del Ministerio Público con respecto al niño? ¿Perdón? Es su representante. Muy bien, lo representa. ¿Y cuál es su interés principal? Defender el derecho de los niños. Eso con muchas palabras, eso es lo que le tienes que decir. A lo mejor tú conoces al Ministerio Público y sabes que no lo está haciendo bien, ¿verdad? Pero eso es lo que se supone que debe de hacer. Entonces el Ministerio Público es el encargado o es el que te va a estar ayudando y es el que está viendo para que tú estés bien. Estoy súper concretizando. Tendríamos que ver, hay niños que hablan muy elaborados, hay niños que hablan muy... Por ejemplo, el juez. ¿Cuál es el trabajo del juez? Tratar de que el menor diga todo lo que... ¿Es el trabajo del juez? No en resolver, pero... Decidir. Pero el juez también en materia, por lo menos de familiar, interviene y tiene facultades. Sí, no es como el acá, ¿no? O sea, sí, que arbitra. Para aclarar todo lo que el juez considere pertinente en beneficio del niño. Pero siempre, así como dices, tú lo representas, pero es para buscar su bienestar, vamos a llamarle así. Así es. Y el juez investiga todo lo que se pueda, pero para tomar decisiones. O sea, un poco esa es la idea. O sea, la idea es que el niño entienda qué es lo que le toca hacer a cada quien. Pero sobre todo es que le toca hacer cada quien con respecto al niño, ¿no? Para que el niño también, digo, y esto ya es como muy ambicioso, lo comentaba el compañero, lo que se busca es que el niño pase de ser un objeto del derecho, como testigo, como víctima, para agarrar a lo que sea, a un sujeto con derechos. Entonces eso es lo que más nos cuesta trabajo, como explicarle al niño cosas que a lo mejor se pasan primero de su entendimiento. Como es, por ejemplo, que tome decisiones él de querer estar o no en ese lugar. De hecho, la recomendación es pasar más tiempo explicándole que eso que está haciendo el niño es voluntario, que él puede, o sea, casi que hacer una señal de decir, cuando ya no estés cómodo, puedes voltear a verme y hacerme así o lo que sea. Eso es más importante incluso que explicarle de qué va todo esto. Obviamente de qué va es importante. Pero noten cómo el asunto es, yo soy un sujeto que tengo derechos y tomo decisiones con respecto a mí en todo este proceso legal. En el manual que estamos construyendo hacemos incluso algunas simulaciones de diálogos, como para niños más pequeños, niños más grandes. Pero son simulaciones, porque otra vez el protocolo es, primero hablemos con los niños y como hablemos, nosotros vamos entrando en este diálogo para podérselos explicar. Pero sí, de entrada otra vez, hay que usar el término técnico y luego explicarles qué es lo que hacen y luego cuál es su función con respecto a ellos, a los niños en particular. Esto también suele suceder mucho, les digo, en los familiares, ¿no? O sea, de que el niño decidió, ¿no? Eso es importante, al niño hay que decirle, ¿el niño decidió? No, el niño opinó, pero ¿quién decidió? El juez. Creo que eso es lo más importante en la relación entre los adultos y los niños. Al niño necesita que el adulto sea
el que se haga cargo de las cosas. Porque los niños no están preparados ni psicológicamente, ni, es más, ni legalmente, y no lo deben estar para ellos tomar ese tipo de decisiones. Ellos simplemente hacen saber sus necesidades y los adultos nos hacemos cargos de ellos para que estén lo mejor posible. Y entonces no, tenemos que a la hora de explicarles, no explicarles como que tú vas a decidir con quién, sino que todos estamos tratando de averiguar qué es lo mejor para ti y te queremos escuchar. Y el juez es el que va a tomar la decisión al final. Para que si la decisión del juez no la que le guste, pues es la decisión del juez. Si algo malo pasa, es la decisión del juez. Para eso están los jueces, ¿no? Los jueces están ahí para hacerse responsables de las decisiones que están tomando. Sí, bueno, esa es otra, ¿no? Sí, dime. Uh-huh. Gracias. Te comento, de cerca un caso de una escucha de menores donde, bueno, los niños llegaron ahí con una consigna de decir lo que la mamá quería, obvio, Ya. para el perjuicio del papá, Ujú, ¿no? ujú. Piden la escucha, el juez sin más preámbulo dice sí, como no, vienen, pasan por alto la presencia de un psicólogo, que es importante. Claro, sí. Entra al Ministerio Público y el juez únicamente con los menores y a ver, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te ha ido? Oye, ¿y tu papá, con tu papá cómo te llevas? Los expertos en No, psicología infantil. pues ¿no? es que mi papá me molesta cuando llega porque toca el claxon fuerte. Ah, y ya le dijiste, no, porque se enoja. Ah, y antes de que el juez dijera otra pregunta, y mi papá tiene otra mujer. Entonces, o sea, Por cierto, ahora que lo recuerdo, vengo a ¿no? informarle, ¿no? Entonces, o sea, no es posible que un juez, que aparte, no es, bueno, yo no digo que no sea la persona más capacitada, seguro también tienen sus cursos de psicología, Pero no debería ser muy él. mal aplicado, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque ni era el cuestionamiento ni era la forma, ¿sí? Y luego, no conforme con eso, regresa a la sala haciendo comentarios de, no, es que usted debe de estar más al pendiente de sus hijos, debe de haber más comunicación. O sea, si no conoce todo el contexto. Ahora ya está dando terapia, ya está Sí. generando Si psicoeducación. no conoce la historia, o sea, ¿cómo se atreve? Y no por el hecho de que es el juez, se tiene que Claro. quedar la gente callada. Honestamente, Ujú. yo creo que no, digo, Ese es. con su debido respeto, pero hacerle ver que no está él ahí para hacer cuestiones con, no sé, morales. Claro, señor. Por ejemplo, ¿Sí? su señoría me está incomodando que me dé consejos aquí en este lugar, ¿no? Así, entonces ya se quedó. Luego resulta que viene un perito forense y dice, los niños están alienados. Ujú. ¿Sí? A ver, Ministerio Público, a ver, ¿con cuánto cree que viven los niños? Con 20,000. Pero es por el interés superior del menor, Ujú. por lo que están viendo. Claro. Entonces, o sea, sí falta mucho todavía Falta dentro de este mucho. nuevo sistema, pero dentro de lo que falta, o sea, lo poco que hay, yo creo que hay que pulirlo y depurarlo bastante. Y mira, bueno, ¿qué es lo que andan diciendo los especialistas en el tema del nuevo sistema? ¿Cuánto tiempo nos va a tardar en más o menos hacer un juicio bien? Bueno, no, un 20 juicio años, bien. 20 O sea, años. que el promedio de juicios estén así como, ay, mira, ya cumplimos. Como Están 20 hablando años. de una generación de 20 años. Otros están diciendo que están hablando de colapso, están hablando de otra cosa. ¿Eso quiere decir que el sistema esté mal? No, obviamente no, necesariamente. Sino más bien es que ahora tenemos herramientas que no teníamos antes para hacer valer los derechos de las personas. Pues sí. Yo creo que lo que dice la compañía es muy importante. La relación entre las personas y el juez es muy, muy relevante. Y yo quiero decirle sobre todo la relación entre el que evalúa y el juez o la juez es muy, muy importante, porque estamos ahí para valorar. ¿Por qué les estoy hablando tanto de cuestiones culturales? Porque noten cómo todo eso que acaba de decir la compañera es cultura. O sea, es una persona que dice, pues yo voy a sacar mis ideas de lo que yo creo que deberían hacer la gente, ¿no? Oye, que mi papá anda con una mujer, pues... no, pero déjense el papá. Cuando dicen que las señoras andan con otros, que meten hombres a las casas, ¿no? No, es que meten hombres a las casas, o sea, ¿qué? Pues, siento que regreso como a los 70, ¿no? Así como que estamos lavando así, mete hombres, y esas son cosas que se hablan en los juicios. Que son cosas que así se dicen, y luego tú lees y dices, no, esto es como, es una novela, y son cosas que se están ventilando, que no sé si existan o no, pero que son en su mayoría irrelevantes para un juicio justo. Porque estamos utilizando un montón de prejuicios para hacer todo este tipo de cuestiones. Por eso es que en particular se hacen este tipo de anotaciones.
O sea, es decir, de manera normal nosotros vamos a tender a responsabilizar al niño del estado del proceso. Si lo hacemos con los adultos, imagínense cómo lo hacemos con el niño. Con el niño nadie nos ve, o sea, nadie nos está monitoreando. A los niños les puede decir cosas que, no, o sea, no digan nada después y el niño no lo va a decir. Hay una simetría de poder muy importante. Eso de que el niño esté solo ahí con estas autoridades. Y otro punto que estoy totalmente de acuerdo contigo es, no deben de hacer los jueces este tipo de audiencia. Me ha tocado jueces que dicen, no, yo me pongo, había una juez que decía, no, yo me pongo mi playera, tengo una playera de Mickey Mouse que ya sé cuando voy a trabajar con los niños. Que ya desde ahí se ve cómo está bien enterada de lo que los niños de ahora les gusta, ¿no? Mickey Mouse, o sea, como ya ni saben quién es, yo creo, o sea. Dice, no, voy a estar en onda con los chamaquillos, ¿no? Y no se trata de eso, no se trata de estar en onda con los chamaquillos. Se trata de ser adulto con los niños. No quieres ponerte colitas, porque sí decía la juez, yo me pongo colitas y le digo, hoy la juez no vino. Esto es real. Hoy la juez no vino, pero vas a platicar conmigo. Decía, para que el niño se sienta con más confianza. Entonces, decía, yo sí sigo el protocolo, me decía. Estoy hablándoles del caso más extremo que he oído, obviamente, ¿no? Pero hay grises, ¿no? Entre todo ello, entre el blanco y el negro que les estoy mostrando, que también tienen que ver con procesos chiquitos, como decir, no, yo hago esto, yo no hago esto. Por ahí va. Que todos estemos informados de ello, eso es lo que yo pienso que va a hacer que se empiecen a dejar de hacer estas cosas. Que alguien levanta la mano y diga, eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque vamos a establecer este diálogo, es lo que va a evitar. En la medida que estamos más desinformados es en la medida en que más se van a dar este tipo de prácticas. Someter al niño preguntas constantes contra... perdón, esto ya lo acabamos de ver. Actuar sin asesoramiento, eso es lo que estábamos de decir. Eso lo hacen todo el mundo. El Ministerio Público actúa sin asesoramiento. El juez actúa sin asesoramiento. Los niños necesitan a alguien que esté ahí velando primero por sus intereses. Así de fácil. O sea, no puede ser eso. Yo he tenido casos de adolescentes, un par, donde los interrogan, que están acusados de delitos graves, sin ninguna presencia de ninguna persona que esté ahí para velar por sus derechos. Pasa bastante. Miren, es una discusión mucho más amplia, pero quiero que tengamos la idea en mente. Los juicios orales o los juicios o el nuevo sistema se monitoreó mucho, o se trató de experimentar con él en justicia adolescente, ustedes lo saben. No entiendo bien por qué, creo que sí tiene sus razones, pero también hay que pensar que la justicia adolescente en todo el mundo casi siempre es peor que la justicia de adultos, porque aparte de todos estos prejuicios que hemos discutido con respecto a cómo un juez de pronto deja de ser juez y se convierte como en un abuelo viejito que les va a enseñar una lección a los que están ahí, para que no lo vuelva a hacer, son privados. O sea, es decir, no son tan públicos como van a ser o como están siendo los juicios ahora. Y cuando algo es privado, hay más oportunidad de que sucedan cosas peores para todos los que están sucediendo. No es el caso de México, los datos que se tienen, pero por ejemplo en otros países como Estados Unidos, hay muchos escándalos de jueces que daban sentencias espantosas sin oír a nadie, ¿no? Porque lo veía y decía, pues tú qué. Y como nadie podía decir nada, porque es así como la voluntad de él, entonces hay que pensarlo que los tutelares, los que le llamamos tutelares antes, estos juicios necesitan más monitoreo, necesitan sobre todo personas que estén más asesorados. Aspectos que pueden generar a la toma de la declaración, es decir, esto es lo que nosotros tenemos que, la preparación tendría que incidir en estas variables, ¿no? La preparación supone que una declaración genera ansiedad. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, fíjense que les da miedo. La posibilidad de permanecer solos en la sala de testigos. Quedarse ahí, sin alguien que conozcan, que saben que es como su apoyo. La proximidad física de con los abogados. O sea, los niños, de entrada el tamaño, pues. Son personas que no hablan, y luego es que fíjate cómo no hablamos con los niños directamente. Temas hasta como agacharse para hablarle al niño. A veces no le están hablando, ni siquiera lo voltean a ver a los ojos cuando le están diciendo las cosas. El niño desaparece un poco. Los protocolos y formalidades que se siguen en la audiencia, el lenguaje jurídico, la vestimenta, etcétera. Como que todo lo que está alrededor, pues, del niño, eso genera ansiedad.
Eso genera ansiedad. Noten cómo todo esto, a mí también me da miedo la proximidad física con los ojos. O sea, todo esto nos da miedo a nosotros, pues. Nos puede generar ansiedad. La necesidad de hablar de la situación con gente desconocida también nos da ansiedad a nosotros. Va a haber alguien que te va a preguntar. Entonces noten cómo la preparación tiene que ver con esto. Tiene que ver con disminuir que se dé ambientalmente esto o preparar al niño para que sepa que esto puede suceder. Vamos a hablar pues de estas dos. Les voy a enseñar el protocolo. Les voy a enseñar los pasos del protocolo porque el protocolo obviamente es mucho más largo y complicado. Hay dos procesos que hay que entender. El de valoración y el de preparación. El de valoración es aquel que sirve como para que un especialista, que es siempre una psicóloga o un psicólogo, valore importante, no si el niño está listo para entrar al juicio. Aquí quiero que cambiemos la forma de pensar. Es si la audiencia está lista para el niño. Empecemos a pensar en este término, ajustes razonables. El ajuste razonable quiere decir las modificaciones que tenemos que hacer entre los que van a participar en el ambiente para que el niño tenga acceso a su derecho de estar en la audiencia. No es como de, bueno, pues es que este niño no las llega, ¿no? Pues que no está en el juicio. ¿De dónde salen estos criterios? Salen de otro tipo de casos, como por ejemplo el criterio de cuestiones relacionadas con la discapacidad. Si lo pensamos como discapacidad es más fácil entenderlo. O sea, es como si alguien usa una silla de ruedas y no hay rampas en el juzgado, entonces decimos, no, pues es que no vamos a quitar, valoramos y como usa silla de ruedas, pues no puede estar en el juzgado porque tiene silla de ruedas. Es al contrario, ¿no? Necesitamos adaptar al juzgado para que él pueda entrar. No es que esté discapacitado, pues el que está discapacitado para atender a esa persona es el juzgado. También hay criterios que son un poco ya más complicados, como por ejemplo situaciones de diversidad o divergencia neuronal o neuropsicológica, como el Asperger. Una persona con un Asperger, con una cuestión de autismo, tiene formas de entender y de percibir y de relacionarse con el mundo distintas a nosotros, ligeramente distintas o muy distintas. Eso no quiere decir que su opinión no la debamos escuchar. Eso quiere decir que tenemos que valorar qué necesitamos hacer en la audiencia para que su voz sea escuchada, no impedirle el derecho. Regreso a los niños. La valoración no es a fuerza. La valoración no es a fuerza, pero a veces lo hacen de rutina. ¿Por qué? La valoración se supone que es más bien, híjole, creo que este niño necesita estas cosas para estar en juicio. La mayoría de los niños que van a necesitar, que alguien que lo conoce esté ahí, por ejemplo. Es que este niño se pone muy nervioso si no estoy ahí. O este otro niño es muy inquieto y entonces, o a lo mejor está muy chico, habla muy bajito. Pues entonces vamos a poner a otra persona para que repita, no sé, lo que estoy diciendo en el micrófono. No sé, estoy inventando. Un poco lo que estoy diciendo es que los niños son distintos y tienen necesidades distintas y la valoración sirve para ver cómo lo vamos a usar, no para impedirles el derecho a estar en la audiencia. Y otra es la preparación. Perdón, la preparación es ayudarle al niño a que viva la audiencia de la mejor manera posible o de la menos peor manera posible, pues. Hola, ¿qué tal? Noten cómo entonces son distintos, pues. Para la valoración estamos hablando de cuestiones más bien asociadas a un proceso que casi siempre es el que les piden. A las compañeras que están allá, ¿qué les piden más? ¿Valoración o preparación? ¿O las dos? Valoraciones, ¿no? ¿Y les piden para todos? Para los niños. Es que ese es el tema, como que a veces no se sabe, más bien el que se los pide no se los distingue, pues. No les sabe decir si lo que les está pidiendo es que lo valoren o si lo que les está pidiendo es que lo preparen. La preparación es más técnica. Ahorita se las voy a enseñar. La valoración está como que en realidad es más como un requisito y más como para ver qué es lo que tenemos que hacer para el juicio, ¿no? Tampoco se trata de aplicarle una prueba, pues, para ver si porque a veces no, pues es que a lo mejor el niño no tiene la inteligencia para hacerlo. Si no tienes la inteligencia para hacerlo, no te priva de tu derecho de ser escuchado. De hecho, la inteligencia no debería ser necesariamente uno de los criterios más importantes. Tus derechos no se cancelan porque tú tengas una diferencia con lo que las personas, normalmente las personas viven en los juicios. Es lo que les quiero decir. Siempre regresemos a, si yo hablo, por ejemplo, un idioma, no hablo español, no se me debe cancelar mi derecho a estar ahí, nada más porque ellos nada más hablan español.
Si yo pienso de manera distinta o no tengo la misma capacidad para entender, no se me debe cancelar. No se nos olvide eso, por favor, porque eso es creo que lo más relevante del tema de la valoración. Ahora vamos a hablar de la preparación. La preparación se puede hacer al conjunto de la valoración. Y a veces ustedes les piden que hagan valoración y ustedes aprovechan para hacer preparación, porque de todas maneras están viendo a todos. De normal no deberían de estarlos viendo a todos para valoración, pero sí los deberían de estar viendo a todos para preparación. Noten cómo este está hecho para entrenar al niño para estar en una audiencia sin que se ponga mal, y noten cómo este está hecho para preparar a la audiencia para que el niño tampoco esté mal. Pero a veces este se usa para decir, este niño no debería estar, y este se usa como para, a veces sí y a veces no. Ok. Este protocolo, que es el que estamos por publicar, que es el que estamos trabajando, ese se deriva precisamente del modelo de ley y del protocolo de la Corte. Y lo que pretende es, a partir de esta investigación que se ha hecho, cómo es que le podemos decir al niño, cómo lo podemos preparar para estar en el juicio. Les voy a platicar como las fases de manera general y les voy a dar como algunos procedimientos específicos que se hacen en cada uno de ellos. Hay una fase que es la fase de la presentación. La fase de la presentación es la que se hace con los acompañantes o con los adultos que traen al niño. Aquí tendríamos que tener tenemos que tener algunas consideraciones. Primero, se supone que el adulto que está acompañando al niño, se supone no debería de ser un niño, un adulto que esté involucrado o que tenga un interés pues en que el niño opine de alguna u otra manera, que sabemos que luego esto es dificilísimo, porque son los cuidadores principales. Pero una petición que se suele hacer y que ustedes lo podrían hacer es que lo lleve alguna otra persona en que el niño confíe y que también esté a cargo de ellos. Por ejemplo, en otros países se utiliza que los llevan los maestros. Es que ya este cambio también va a generar nuevas formas de entender la civilidad y la responsabilidad que es que todos participemos en un proceso legal. A mí nunca me ha tocado, pero yo he oído a compañeros que luego cuando están haciendo evaluaciones familiares psicológicas van con los maestros para obtener más información del niño, por ejemplo el maestro o la maestra del niño, y la maestra dice, yo no quiero decir nada porque no me quiero meter en problemas. ¿No? A mí no me ha tocado, a mí me toca que dicen, sí, va, ¿qué me tiene que decir? Pero sé que eso sucede. Noten cómo cuando un niño, pero también es como yo me presento, yo lo que me presento, le explico qué es lo que estoy haciendo y le digo que mi trabajo es obtener la mayor cantidad de información para poder explicarle al juez que va a tomar una decisión. Entre mejor información tenga yo, mayor probabilidad es que el niño tenga acceso a una mejor vida, ¿no? Y entonces como que dicen, bueno, entonces sí es mi responsabilidad, ¿no? Porque eso sí es su responsabilidad, entonces se puede hacer eso. En el entendido de que no suceda eso, que lleven a quien sea, pues es importante presentarnos con el adulto, preguntarle para qué él cree que está ahí y qué está haciendo, etcétera, etcétera. Y después de eso, explicarle cuánto tiempo nos vamos a estar con el niño y cuánto tiempo se tiene que esperar o lo que sea, ¿no? Porque también puede pasar que les dejen al niño y se van los adultos. Eso también pasa mucho. Se van y luego ya, ¿dónde está el que lo trajo? A mí una vez estábamos en un consultorio, estábamos en el Colegio de Psicólogos de Aguascalientes y una terapeuta, la madre le lleva al niño, el niño está jugando acaba de terminar sesión, se queda con la terapeuta sola, la madre se va y luego tenemos una persona que está encargada ahí del asunto de llevar las citas y cuidar que todo esté bien, ¿no? Sale la terapeuta y le dice, oye, ya me tengo que ir antes, pero no ha venido la mamá por el niño. Te lo dejo aquí, llega ella en 10 minutos. Pues claro que no, ¿verdad? Claro, ¿cómo que vas a dejar un niño? O sea, no, a ver, no te esperas hasta que llegue la madre y se lo lleve. O sea, los niños no es como ahí te lo encargo, pues, mucho menos en estos contextos. Entonces, por eso les digo que es muy importante toda esta información en esta fase. Cuando estamos con el niño, en la fase de rapport, esta es como la fase que normalmente en psicología se utiliza como para bajar la ansiedad, no general, sino la de la sesión en particular. ¿Qué es un rapport? Pues hablar con el niño y dialogar con él con respecto a muchísimas cuestiones. Por ejemplo, ¿para qué él cree que está ahí?
A diferencia de otros protocolos o de otras intervenciones psicológicas, el rapport sirve también para empezar a escuchar al niño cómo es que habla, cómo entiende el mundo, qué lenguaje utiliza, qué vocabulario, etcétera, etcétera. En la fase 3, esto, vamos a suponer esto pues, te va a llevar 2-3 minutos, esto te va a llevar 10 a lo mejor. Y luego aquí en la explicación del motivo pues pueden ser otros 5 o 6 minutos. Aquí en la explicación del motivo es donde ya empezamos a cumplir como con las formalidades que hemos estado platicando. Como tratar de asegurarnos cómo es que entiende el niño qué es lo que va a suceder ahí. Y a lo mejor ahí el niño también es donde lo preparamos o le explicamos cuál es mi papel con respecto a eso. Acá en el rapport estuvimos hablando en general de su vida, cómo es que llegó ahí, cuestiones así, y luego aquí empezamos a hablar ya de la sesión en sí. ¿Cuál es el motivo en general de estas sesiones de preparación? Bueno, que el niño va a estar en una audiencia y que y yo le voy a explicar cosas y vamos a hacer ejercicios y le voy a enseñar fotos o le voy a presentar personas para que él sepa qué es lo que va a pasar. De eso se trata toda la audiencia de preparación. De eso se trata la preparación, de preparar al niño para que no esté ansioso en la audiencia. Y también para hacerle saber que si lo está y no quiere estar ahí, que me lo haga saber para yo poder suspender la audiencia. Esos son como los principales, digamos, motivos de la preparación. Y luego estas son las que ya requieren como un conocimiento un poco más técnico, en concreto, y requieren materiales, ese es otro rollo. Requieren materiales. La psicoeducación la psicoeducación es todo un área de la psicología aplicada que supone una forma de presentar información a las personas para que, de acuerdo a las teorías, por ejemplo, la teoría de la acción razonada, entre mejor informados estemos, mejores opciones de conducta vamos a tomar. Entre peor informados estemos, peores conductas vamos a tomar. En general, las psicoeducaciones necesitaríamos ahí generar, y que es algo que estamos tratando de hacer, pero que se requiere que la comunidad le entre, a generar, por ejemplo, material audiovisual. O sea, no es lo mismo explicarle al niño lo que es un juicio a tener un video que le podamos enseñar, donde, por ejemplo, vengan incluso fotos del lugar a donde va a ir. Lo mejor sería que en la fase de preparación lo llevemos con la juez y con el juez y que se presente. No que empiecen a hablar de la audiencia, ¿eh? Noten cómo no estamos hablando de lo que va a decir y no decir en la audiencia. Eso sí no tocamos en la preparación. Sino más bien es qué puede pasar y no pasar en la audiencia. Y entonces una cosa que el niño sería muy bueno que conociera es la cara de la persona que va a estar ahí a cargo de todo el proceso. Incluso nosotros hemos planteado, que todavía no nos ha tocado ver alguno de esos, que pensamos que los juzgados, los poderes judiciales y todo este tipo de instituciones deberían de tener visitas guiadas de escuelas. O sea, es que sí, tienes que generar una educación para toda una generación. La primera vez que fui a un juzgado es por trabajo, pues. O sea, yo no sabía cómo funcionan esos lugares. Y esos lugares no quieren que sepas cómo funcionan. O sea, ellos viven en otra lógica y en otro mundo. Pero ahora vayan niños y luego miren, él es un juez, y para qué es un juez y por qué es importante. Miren, esto es una audiencia oral. Así es como nosotros tomamos decisiones de cómo a lo mejor vamos a meter a la cárcel a alguien porque ha hecho esto o ha hecho lo otro. Y no puede ser nada más porque sí, necesitamos probarlo. Es generar toda una cultura, y la cultura los edificios tienen que participar. Las casas de la cultura jurídica tienen programas que ya apuntan para allá, donde van y trabajan con los niños con respecto a sus derechos. Que me parece que casi que son los únicos que lo están haciendo, pero se me hace una tarea titánica como para que nada más lo estén haciendo las casas de la cultura jurídica. Hay algunas matrículas por ahí, pero es que las instituciones deberían de participar en ello. En concreto es parte de la chamba de los que están ahí, de los operadores, debería de ser participar en esta educación. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos preparando con algunos juzgados de manera muy experimental algunos videos en donde en el video se ve que se está presentando a lo mejor el juez. Hola, yo soy el juez, o soy la juez fulanita de tal, y trabajo aquí desde tantos años y yo me dedico a revisar este tipo de casos, o lo que quieran decir. Tengo 2 hijos, lo que ellos quieran saber. Eso se ha estudiado bastante. A los niños, una manera de generar como contacto, como que genera confianza con un adulto, es cuando los adultos les hablan de sus propios hijos. Porque se supone que es un contacto como humano, ¿no?
Entonces, aquí en la psicoeducación, esa es la chamba, generar material, generar videos. Si no se tienen, pues generar un taller o explicarle al niño de qué se trata el juicio. En lo posible utilizando material visual, que el niño vea dónde va a estar. Que no sea la primera vez que se enfrente un juicio, que la primera vez, que vea el juzgado, no sea la primera vez, que ya lo vio. Todo esto, no se nos olvide, es para reducir la ansiedad. Y luego viene la segunda fase. Esto es como todo lo que le vamos a decir a todos los niños. Todos. Y la siguiente es, a lo mejor ya a partir de todo esto que hicimos, nos dimos cuenta que este niño en particular necesita algunas técnicas específicas. Y aquí es donde los psicólogos y psicólogas pueden utilizar técnicas relacionadas con hay como temas como la inoculación del estrés, que son técnicas que tienen que ver con el control de la respiración, con el monitoreo de las propias emociones, que son técnicas como que se pueden enseñar ahí mismo, ¿no? Detención del pensamiento, todas estas se han desarrollado para manejar el estrés y la ansiedad. Pregunta para los psicólogos, ¿cuál es la forma más primitiva de reducir el estrés? La ansiedad, no el estrés, la ansiedad. ¿Qué es lo que primero le decimos a una persona cuando está ansiosa? Bueno, la respiración, tiene que ver con la respiración, muy bien. Porque lo que está haciendo una persona cuando está ansiosa es estar hiperventilando y dándole más oxígeno al cerebro, y bueno, entonces todo se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Uno no lo hace luego con uno mismo, ¿no? Cuando está así, pero personas que lo entrenan sí lo pueden utilizar. O sea, el cuerpo reacciona, a veces el cuerpo reacciona primero y luego pensamos las cosas. Este es como el gran descubrimiento de la neuropsicología en los últimos 30 años. Los psicólogos de los 50 decían, no, es que primero se piensa y luego se siente, y luego dijeron, no es cierto, es que ves que sentimos y luego como nos sentimos así, empezamos a pensar. Es más complicado que eso, ¿no? Tienen razón, pero es más complicado que eso. A lo que voy es que hay que llevar estas técnicas, y sí existen algunos estudios de cómo enseñárselas a niños de diferentes edades. Pero más que decirle al niño, cálmate, aprende a controlarte y calmarte, es aprende a reconocer cuando estás ansioso. Por lo menos para este evento que vamos a suceder. Porque lo más importante aquí es que este niño, primero, participe en el juicio porque es su derecho, y segundo, tiene derecho a no participar en el juicio si es que no quiere. O sea, que no sea por una imposibilidad del niño, de que tiene alguna condición o porque está muy nervioso que no participe, sino porque le hemos dado las herramientas para que esté ahí, y si no quiere participar, al último, él lo decida. Eso es como lo más importante. Ahora, ¿en qué estamos trabajando? Les muestro algunos ejemplos. Están muy lejos para leerlo, pero lo que les estoy diciendo es, estamos trabajando en estos indicadores, porque el tema es, ahorita estamos hablando de manera muy general, y el protocolo habla de una manera mucho más general de lo que yo estoy hablando aquí. Yo estoy hablando de cosas un poco más específicas, pero los protocolos tienen que llevarlo a lo específico de lo específico. Porque si le decimos a la gente, oye, monitor, cuando ves que el niño esté nervioso, detén la audiencia. ¿Qué es estar nervioso? Esa es la pregunta, porque estamos hablando de ciencia acá. Bueno, hay que empezar a operacionalizar cómo lo vamos a entender. O por ejemplo, aquí es un ejemplo, es la atención. El niño puede poner atención. ¿Y qué es poner atención? Suena muy fácil, pero es bastante complicado. O comprender, por ejemplo, comprender. ¿El niño comprende lo que se está diciendo? ¿Cómo nos podemos asegurar que un niño comprende qué es un ministerio público, como decíamos hace rato? O sea, hay diferentes niveles de comprensión, pero ¿cuál es un nivel muy primitivo? Preguntándole muy bien, que lo repita él. A lo mejor un nivel muy primitivo es que lo repita, ¿no? Si lo repite, podría ser que lo esté repitiendo de memoria, pero si no lo sabe ni repetir, estamos seguros de que no. ¿Sí? Me viene a la mente si hay algunas técnicas psicológicas. Si ustedes tienen técnicas psicológicas, como por ejemplo para niños de hiperactivos o superactivos, o para niños que no oyen bien. Me imagino, por ejemplo, a una niña que fue violada, pero ella ya tiene 8 años y no sabe hablar porque no escucha, pero los padres, ya, cuestiones de aprendizaje, cuestiones culturales o de falta de economía, no saben que la niña no sabe hablar porque no escucha bien. Sí. Entonces, ese tipo de casos, sí hay ya pruebas específicas, o cómo nosotros los abogados
podemos hacer o recomendar al tribunal que los lleve a cabo. Muy buena observación. Miren, para platicar un poco de los niños hiperactivos, que yo por cierto ya estoy viendo que se me acabó el tiempo, entonces voy a hablar un poquito más y luego ya. Sí hay cosas que se pueden hacer, pero son ejercicios. Y nos lleva a un problema que estamos ignorando ahorita, la manera en cómo se programan las preparaciones. Se programan así como, véngase media hora antes y haga esto. Y no es la forma adecuada. Como nosotros estamos proponiendo y cómo es lo que dice, de hecho, la literatura, los chilenos y los argentinos son los que nos llevan un poquito la ventaja en esto, es una semana antes del juicio. Si va a haber un juicio, no sé, el lunes, pues el lunes anterior. Para que haya la oportunidad, porque si se fijan, se valoró a partir de esto, y a lo mejor las técnicas específicas no se pueden hacer en esa sesión. Tendríamos que tener otra sesión. Y luego lo que se está planeando incluso es técnicas para hablar con los padres, porque esa es otra. O sea, tú vas a tratar al niño o vas a tratar de enseñarle al niño eso, pero tienes que hablar con los padres para que los padres sepan cuáles son las consecuencias que tiene hablarles como les hablan antes de las audiencias. Creen que los están preparando, pero lo que están haciendo es destruirlos con estrés, ¿no? Con hiperactividad hay ejercicios que se pueden hacer. No les vas a quitar la hiperactividad, bueno, es como el término coloquial para hablar de otras cuestiones, pero tienen que ver con que el niño, en general, con que se practique. Siéntate aquí, vas a estar sentado aquí y darnos cuenta cuánto tiempo puede estar sentado. Alfred Binet, para los que son psicólogos sabrán quién es Alfred Binet, es el que creó las pruebas de inteligencia. Cuando el Ministerio de Educación francés le dijo, necesitamos que, fíjense, la pregunta no era, quiero que hagas una prueba para ver qué tan inteligentes son los niños. La pregunta era, ¿cómo le hacemos con los niños que aprenden de manera diferente para ponerlos en grupos especiales y darles la educación que les tenemos que dar? O sea, no es, pon un parámetro, los que estén abajo no se friegan y los que estén arriba, qué bueno. Era aprender a entender las diferencias de los niños. Y con los niños que tenían así, él hablaba de conductas prerequisito. La conducta prerequisito es, ¿qué necesitas para poner atención? Para poner atención necesitas estar quieto. O sea, quieto de manera general. Y para estar quieto podemos hacer ejercicios. Jugaba, ¿se acuerdan de las estatuas de marfil? ¿Se acuerdan? Y entonces con unos niños se pueden jugar las estatuas de marfil a lo mejor un niño inquieto no aguanta más de 2 segundos haciendo la estatua de marfil. Pero con jugar el entrenamiento llega un punto en que pueden 20 segundos, por ejemplo. Y eso les ayuda a estarse... Miren, la psicología del desarrollo, la psicología de los niños, de verdad, hay mucho campo en cómo trabajar. Hay mucho que hacer. Y esas son las formas que hacer, o jugar con la cuerda. Nosotros hemos jugado con cuerda a los niños. La cuerda es brincar la cuerda. Les ayuda a entrar en ritmos que tienen que ver luego con la relación con los demás. Esto es muy extraño. Las habilidades básicas que tienen los niños para jugar a la cuerda tienen relación directa después para, por ejemplo, hacer fila. Para hablar, para quedarse callado cuando el otro está hablando. Los niños a veces no se pueden, los niños que interrumpen, por ejemplo. Estamos hablando. Es porque no tienen, es como si, voy a llevarlo al extremo, es como si fuera un músculo que no han ejercitado. Entonces, en lugar de estarlos poniendo a que cállate cuando yo esté hablando, podemos hacer cosas que sean más simples para ellos, irlo estirando hasta que de pronto los podamos llevar a ese escenario y lo hagan bien. Entonces, en concreto, claro que se puede hacer. Claro que se puede hacer. Pero a veces no hay tiempo o no les dan el tiempo. Pero esta es una discusión mucho más amplia. Deberíamos de tener el tiempo y nosotros deberíamos de exigir el tiempo porque entonces, si no, entonces no se está protegiendo el derecho de los niños. Miren, este es otra parte del protocolo, como que este es, digamos, el protocolo con el que se está trabajando. Hay una metodología, hay diálogos dentro del protocolo, cómo hacerlo. Es un trabajo bastante complejo, porque son niños de diferentes edades y de diferentes contextos. Finalmente, algunas buenas prácticas. Perdón, dime. La técnica de rapport implica, entre otras cuestiones, pues, o es un método para bajar la ansiedad. Sí. Lo veo también como una especie de rompimiento de hielo. Ándale, exacto. ¿No? Eventualmente se tiene que entrevistar, ya me voy a poner en el escenario de
un juicio, dentro de un juicio el titular del tribunal tiene que entrevistar a varios menores de edad. Desde su concepto, ¿qué sería lo mejor? ¿Entrevistarlos uno por uno, a todos juntos? Sobre todo porque eventualmente a veces el más pequeñito como que se asocia con el que sigue en edad. Qué buena pregunta. O a veces con el grande, y entonces luego no siente tanta facilidad de palabras si no está con el otro hermanito. ¿Qué sería lo deseable? Qué buena pregunta. Mira, la parte de la psicoeducación sí hemos planteado que es posible que se haga entre varios. Pero va a ser complicado que te los junten. De hecho, ese es uno de los problemas que nos han planteado. Lo hemos planteado no porque sea lo deseable, sino porque luego nos dicen es que luego no hay tiempo para hacerlo a todos. O sea, es decir, esto sí lo podríamos hacer entre todos. Así podrían unos niños sentarse y explicarles cómo es un juicio. Tratando obviamente de que estén dentro del mismo nivel. Pero incluso aunque no estén dentro del mismo nivel, por ejemplo, las posturas vygotsquianas, que son de desarrollo, dicen que el niño es más fácil que aprenda de otro que esté por encimita de él que de un adulto que está muy por encima. Por encima me refiero a que mis funciones psicológicas ya están muy alejadas de las de él y entonces yo estoy forzándome para que esté ahí, pero en concreto casi toda la psicología del desarrollo es junta niños y trata de que se nivelen y ayuda más nada más para esta parte, que ayudaría muchísimo, haría muchas cosas muy rápido. Dígame. En ese sentido, sí me he llegado a pasar y queda muy claro que parte del acompañamiento del área psicológica, porque se ve luego quién trae el dominio, si es el hermano mayor. Claro. Inmediatamente se ve, con la pregunta misma que acaban de hacer. Es importante, como dices tú, o sea, el juez puede preguntar, pero atendiendo en un apoyo psicológico se ve la reacción, es lo que tú dices, combinar las dos áreas, que sería perfecto. Sí, claro. Porque el juez hace la labor, pero nosotros, en ese sentido, el área de psicología, observar la reacción, quién es el dominante, quién es el hermano, ¿no? En ese sentido, claro. Da mucho panorama, quién es el protector del hermanito, o quién es el que contesta por lo que sabe de todo, ¿no? Entonces claro. ahí ayudaría mucho, porque me ha llegado a pasar que ves hay niños de 4 años que realmente no me van a contestar, cuyo protector, y los niños, es la reacción de un niño de 4 años es irse con el hermano y pegarse, pero quien contesta es el mayor, el de 8 años, el de 7 años, y te da un panorama perfecto para saber cuál es el adecuado en este sentido de iniciar o proponer un proceso de atención, ¿no? Claro. O de valoración, que es ahí donde queda muy claro que sí, a veces es muy enriquecedor, es a lo que voy. Sí, unir las dos, uno que pregunte y el otro que observe. Sí. De ahí da la pauta de muchísimas cosas. Y me ha llegado a pasar en escucha de menores, donde hay un niño de 4 y tengo uno de 8 y uno de 6, se van con el hermano mayor y es el que conteste, y está muy claro que el mayor es el que puede contestar y los menores de 3, 4, de 5 y de 6 no están aptos, y es un panorama muy enriquecedor. Ahora, hay que hacer una distinción, y no se nos olvide, por favor, porque precisamente con esto estas distinciones les hago al final, entre la chamba del que los prepara. Recuerden que la chamba del que los prepara es enseñarles cómo funciona el juicio y entrenarlos para que sepan decir, no, ya no quiero hacer esto. Todo el otro tema del testimonio, aguas, porque ese es otro rollo. Esa es la psicología, precisamente, los protocolos de psicología forense del testimonio. No debemos de combinar nunca que sea el perito el que hace las evaluaciones de testimonio para la investigación con el que hace la preparación. No lo hagamos, porque son cosas distintas, preparaciones distintas. Puede obtener información de acá que puede generar como muchos conflictos. Estos son los protocolos de testimonio, están en otro rollo. En la medida en que sepamos distinguir estas dos cosas, es en la medida que estamos protegiendo al menor. Algunos errores comunes para finalizar: no se les uso de técnicas sugestivas a la hora de que hablamos con los menores. Por ejemplo, en las entrevistas con los niños, lo que menos debemos hacer es preguntas, ya cuando estamos hablando del testimonio. El uso de prueba de valoración como filtro, eso ya lo platicamos, no es un filtro, es una forma de de que el niño acceda al derecho, y lo que ustedes han estado diciendo, que yo ni lo tuve que decir, ¿no? Utilizar criterios morales para tomar decisiones sobre la vida de las personas. Les voy a dejar la presentación en la corte, ahí para que tengan la información. Les dejo mis datos para los que lo quieran tener. Un poco la intención es iniciar como esta discusión, y muy próximamente les estaremos avisando cuándo es que sale el protocolo.
Les agradezco mucho su atención, me pasé el tiempo, discúlpenme. Ojalá nos veamos pronto, muchas gracias. Mañana vamos a tener aquí con el maestro Aurelio también la presentación del protocolo de actuación para quienes